vamos a ir a otro escenario donde también se está analizando, se va, digamos, una cabeza y se está analizando quién va a suceder en ese trono. Vamos a repasar la información con la renuncia del fiscal Jorge Díaz. La renuncia del fiscal de corte Jorge Díaz tomó por sorpresa al propio presidente de la República, según lo manifestó, además de a los actores parlamentarios de todos los partidos que no esperaban su salida. Entre tanto, y hasta que exista una definición de quién será su sucesor, quien queda a cargo es el fiscal de corte adjunto Juan Gómez, con extensa trayectoria como fiscal de homicidios y que meses atrás se sumó a esta tarea, según explicó el propio Díaz, con el objetivo de que pudiera sustituirlo cuando renunciara. Consultado sobre quién será el sucesor, el presidente de la República manifestó que existe una lista de 4 nombres que están a consideración, pero que es a nivel legislativo donde se dilucidarán los apoyos. Cabe recordar que para designar fiscal de corte, un nombramiento que es por 10 años, se requiere venia de 3/5 del Senado, lo que implica tejer acuerdos entre los partidos de coalición y oposición. Telemundo consultó a varios senadores que aseguraron que aún es muy pronto y que la noticia de la retirada de Díaz fue sorpresiva. Desde el Frente Amplio señalaron que no existe hasta el momento ninguna instancia de diálogo con el oficialismo sobre el tema. Algunos de los fiscales que se mencionan como eventuales candidatos son Mirta Morales, de homicidios, Mónica Ferrero, de drogas, Enrique Rodríguez, de delitos económicos y Luis Pacheco, de crimen organizado. Estos 2 últimos generan resistencias en la oposición. También se mencionó a la ministra Graciela Gatti del Tribunal de Apelaciones, pero varias fuentes coincidieron en que podría ser candidata a la Suprema Corte cuando se jubile por edad el ministro Luis Tosi a fin de mes. Además, Gatti es jueza y no fiscal, y uno de los reclamos que se hace desde la Asociación de Fiscales es que se designe a un fiscal de carrera. Cabe recordar que Díaz venía de la carrera como juez y no en fiscalía. Bueno, muy bien. Se ha generado una polémica bien interesante. De hecho, ya siempre fue polémico el propio Jorge Díaz, muy elogiado por algunos, cuestionado por otros. No sé si tanto a él, su persona, o como una parte fundamental del sistema en general, del nuevo CPP, por ejemplo, ¿no? A mí me gustaría que hoy se pueda hacer un análisis de lo que ha sido en el entender de ustedes, su trayectoria, qué dejó, qué no dejó. Uno lo escucha hablar en las entrevistas que está dando por estos días y bueno, hay un ex fiscal casi que bastante conforme con lo que ha podido realizar y bueno, y muy disconforme obviamente, que explica también su salida antes de terminar el mandato por aquellas cosas que entiende no se alineaban con su concepto o criterio de justicia. Pero una vez más, ¿qué es lo que se cuestiona en torno a su figura? Antes, si me permiten, darle la bienvenida a quien hoy le dijimos, necesitamos a alguien que nos venga a explicar realmente cuál es el papel del fiscal de corte, ¿no? ¿Qué relevancia tiene? Porque si no, seguimos hablando de una persona, lo estamos personalizando, cuando en realidad lo que se viene ahora es importante porque hay que elegir y sustituir a esta figura. Si será o no un triunvirato, después vemos. Presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Puede hacer un resumen de lo que supone el rol de un fiscal de corte? Sí, para tener una aproximación a lo que supone el rol de fiscal de corte hay que tener una foto actual del 2021 y el cambio paradigmático que significó el nuevo código. Exacto. Anteriormente el cargo de fiscal de corte era un cargo muy técnico en base, justamente se llama fiscal de corte y procurador general de la nación, en donde estaba esas competencias constitucionales como de un poco de asesoramiento, no de asesoramiento, sino de dictaminante técnico respecto de la Suprema Corte de Justicia, era lo más preponderante de este cargo. Con la descentralización de la Fiscalía como institución y con el nuevo rol que puso en la Fiscalía el Código de Proceso Penal, evidentemente el cargo de fiscal de corte toma otro cariz y el elemento gestión, o sea, el director, el gestor de un organismo con esas competencias pasa a tomar más importancia. Entonces, hoy
el cargo de fiscal de corte como cabeza de la institución que lleva adelante, que tiene el cometido misional de llevar adelante la persecución penal, es lo que trasciende más, es lo que tiene más visibilidad. Sin duda que los dos caracteres, el carácter técnico y el carácter de visión de gestión, son importantes, pero lo que tiene más visibilidad es el carácter de la gestión. Entonces, hoy en día creo que es un elemento que hay que tomar muy en cuenta para ver en quién se difiere ese cargo de fiscal de corte. Bien, otra breve. Para la Asociación de Fiscales, ¿sería también un hazmerreír, como entiende Díaz, la conformación de un triunvirato? ¿O es buena cosa? No, nosotros nunca tuvimos una visión respecto de eso. Evidentemente son análisis muy serios y que no se pueden hacer en términos de blanco o negro. Para hacer un cambio de esa índole, a ver si es un órgano colegiado o unipersonal, se tiene que tomar en cuenta cuáles son las ventajas y las desventajas de esto, porque hay que pensarlo en términos de institucionalidad y no simplemente porque una persona... Porque tienen que negociar políticamente un nombre. Claro, entonces hay que tener en cuenta eso. El órgano, por ejemplo... ¿Lo tiene pensado la asociación? ¿Ha hecho ese repaso de los pros y los contras? No, es que nosotros entendemos que no es un debate que en este momento sea oportuno darlo, sino cuál es el perfil que tiene que tener el jerarca de la institución Fiscalía de Corte. Hay que centrarse en ese debate, en cuáles son la idoneidad y las capacidades que tiene que tener una persona, tal como está establecido en la Constitución, para ocupar el cargo de fiscal de corte, hoy día. Rosa, ¿me permite una vuelta de panel? Que seguramente van a incluir otros aspectos en estos análisis. Bueno, Pablo, vos conoces bastante también el tema, ¿no? Sí, yo conozco un poquito la situación. Y bien como decía el doctor Rosa, desde noviembre del 2017 a esta fecha, la Fiscalía cambió 180 grados. La función de fiscal antiguamente... ¿Para bien o para mal? Para mí, para bien. Para mí, para bien, porque yo estoy a favor del nuevo, que no tan nuevo ya, Código del Proceso Penal. Pero eso... Algo que mencionaba, perdona que te interrumpa, el propio Díaz como uno de los tics, ahí va, logros, o ha sido la condena ya decidida y no tantos privados de libertad sin condena que había antes del Código. Yo estoy a favor del nuevo Código, ya lo hemos hablado varias veces. Pero se han quejado los propios fiscales. Y yo le reconozco al doctor Jorge Díaz, que fue el impulsor de esto, uno de los impulsores. Ahora bien, claramente la función del fiscal cambia en noviembre del 2017, ¿verdad? Y no sé si cambia para bien o para mal. Yo creo que cambia para bien, pero el problema es que la gestión, la cabeza de la Fiscalía en este caso, no estaba en la cabeza de lo que es el funcionamiento de esta nueva Fiscalía. Esa es la realidad. Porque la realidad es que faltaban recursos. No, la realidad es que faltan recursos, la realidad es que faltan recursos económicos, recursos humanos y un montón de recursos. Pero solo eso se puede saber a ciencia cierta si uno está en el barro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para ser hoy fiscal de corte tenés que haber estado en el barro. Cuando me refiero al barro, no es que, discúlpeme doctor, mire que no estoy enchastrando a la Fiscalía, sino me refiero a la forma de trabajo. Tenés que saber cómo funciona, tenés que saber que hay 6 locutorios para 25.000 detenidos, tenés que saber que los plazos no te dan, que los recursos humanos son escasos, que no hay dinero para un montón de cosas en el funcionamiento de la Fiscalía, que solo eso lo puede saber. Para ser más realista que el rey, eso querés decir. Que solo eso lo puede saber alguien que estuvo trabajando codo a codo con el nuevo Código de Proceso Penal. Por eso entiendo yo que para este cargo es idóneo, no por técnicamente que la doctora Gatti, que está propuesta, el doctor Pacheco, no sean idóneos. Gómez. Excelente. Pero a ver, el punto, vos lo que estás el punto es que conocer el barro para ser realistas, para saber cómo funcionan las cosas, que no vengan directivas, los problemas que tiene. Pero así no nos acercamos al concepto de justicia que se quiere llegar. Eso es otro tema. No, es otro tema. Es otro tema, porque acá estamos hablando de un tema de gestión y administración de la Fiscalía General de la Nación. Que da como resultado un tipo de justicia impartida. No, pero el problema no es ese, el problema es mucho más profundo. Pero a ver, ¿me sigue el lineamiento? No, yo le sigo el lineamiento y además, digo, comparto lo de... Por algo renuncia a Díaz, ojo, ¿no? Comparto lo de Pablo. Bueno, eso habrá que preguntárselo a él. No ha dado. Bueno, pero ha dado a entender varias cosas, ¿no lo escucharon en entrevista con Blanca y demás? No se sabe por qué tampoco, ¿no? No. Además le quedaban pocos meses ya para culminar para terminar el mandato. Sí, eso podemos hablar. Tengo varias sospechas. La primera, la más evidente y obvia, es a partir de la intervención de
del diputado Lust, donde justamente es raro que 5 o 6 días después se vaya Díaz, y justamente Díaz cuando se va habla sobre todas las cosas menos contestarle a lo que dijo Luz. A mí me llamó la atención, pero le dejo un espacio de duda porque también hay otras interpretaciones. ¿Qué dijo Luz? Tenés que decir lo que dijo Luz. Lo que dijo, Luz dijo que Díaz le lavó el dinero a Balcedo, en otras palabras. Pero puede haber, es fuerte, pero puede haber otras interpretaciones. Díaz más fuerte es que la propia mujer de Balcedo cuestiona la justicia uruguaya, ¿no? Bueno, pero justamente también eso yo quería referirme a eso. En el día de ayer se condenó a 2 personas con 12 meses de prisión de cumplimiento efectivo en Mercedes por robar 2 casilleros de cerveza y 24 botellas vacías. ¿Tá? Y lo comparamos con la prisión efectiva que tuvo Balcedo. Mientras esas cosas sigan existiendo en la justicia uruguaya, todo el sistema a los ojos del ciudadano va a estar puesto bajo la lupa y va a estar puesto bajo un manto enorme de sospecha. Entonces, penas alternativas reclama, entre otras cosas, el propio Díaz. Bueno, está todo bien, pero en definitiva todo esto pasa, como otras cosas que pasaron en el pasado, pero pasa bajo el reinado de este hombre y bajo un cambio de sistema al que yo también, como dijo Pablo, yo no soy abogado penalista, soy abogado laboralista, o sea que hablo con una mentalidad profana respecto de este tema, pero lo veo desde afuera y digo, el proceso acusatorio llegó para quedarse. Lo que pasa que me parece que llegó el momento de darle otras atribuciones o mayores atribuciones a los jueces y entender, sí, también por parte de la gente, yo creo que Fiscalía tiene que vender mejor su trabajo para que la gente entienda que la función del fiscal, de la Fiscalía y de todos los fiscales es diferente a la de los jueces y tal vez esté mucho más cercana a la de la policía, si se quiere. Entonces, creo que hay todo un tema cultural para instalar y en un momento tan convulsionado como este, así como pasa en los clubes de fútbol cuando hay problemas que se llama un director técnico muy maduro, yo creo que es una buena cosa que haya quedado el fiscal adjunto. Me parece una persona seria, una persona madura y una persona ideal para quedarse en el lugar de Díaz en un momento donde todo va a estar bajo la lupa y mucho más de cara a abril del año que viene cuando se discuta la LUC. Tratemos de ser más breves porque si no, no pueden participar todos, Pepe. Desde lo periodístico, cuando realicé las consultas a nivel de presidencia, lo que me dijeron fue sorpresa, una gran sorpresa. Sí. Había pedido una reunión con el presidente de la República, pero nadie esperaba que fuera para plantear su alejamiento. Puertas adentro de la Fiscalía, en el área de gestión, que también realicé algunas consultas, me dicen que también hubo una gran sorpresa porque además Díaz tenía una impronta muy fuerte, muy firme de liderazgo en materia de gestión y que ya se habla del impacto que ha tenido puertas adentro de la Fiscalía. Después lo que uno puede analizar es lo que ve y lo que escucha y las críticas de dónde surgen. Por ejemplo, desde Cabildo Abierto han surgido las mayores críticas, también el ex fiscal Subía lo ha hecho, el doctor Gustavo Salle ha sido extremadamente crítico con la figura. Bueno, te estoy diciendo, quiénes lo están criticando. Es un mérito también para Díaz. Míralo como quieras, yo te planteo eso todo el escenario. Y claramente desde el sistema político que también he consultado concuerdan con lo que dice Juan Ramón con respecto y Pablo también, a que Gómez es una figura a tener muy en cuenta para seguir de largo. Pero a nivel político, ¿qué tan largo? Porque a nivel político, va a estar hasta el... A nivel del oficialismo, puede seguir. Digamos, eso no está cerrado. Bueno, yo creo que tú dijiste al principio fue un fiscal muy cuestionado y yo creo que fue cuestionado porque hizo mucha cosa y se atrevió a cambiar. Y todos los que se atreven a cambiar siempre son cuestionados. Va a haber gente a favor y gente en contra. Yo pienso que Jorge Díaz fue un fiscal muy lúcido, muy inteligente, que además es un hombre joven. Lamento que se haya tenido que retirar unos meses antes porque ya su gestión culminaba en abril del año que viene. Y fue tan responsable que esperó y logró que se nombrara a Gómez como fiscal adjunto para preparar su transición. O sea, una sorpresa a medias, porque todo el mundo sabía que estaba preparando la transición. Entonces, me parece que en todos los aspectos ha sido responsable en su función
que ha logrado la descentralización y la autonomía de la Fiscalía, cosa muy importante, porque la Fiscalía antes dependía del Ministerio de Educación y Cultura, por lo tanto dependía del gobierno de turno, y haber logrado la autonomía me parece que es muy bueno para la Fiscalía. Y para terminar, pienso que algunas de las acusaciones que aparecen por ahí habrá que probarlas. La gente tiene tendencia a enchastrar, pero después no da la cara. Y bueno, lo importante sería probar lo que este legislador está diciendo. Y de verdad que lamento la partida tan pronta. Incluso vi en la televisión personal de Fiscalía llorando en la despedida, en lo que fue la conferencia de prensa, y vi también alguna cosa que sí me importó y yo la vez pasada lo planteé acá. Cuando él habla, por ejemplo, que de acuerdo a nuevas disposiciones, ya no del Código Nuevo Penal, sino de la LUC, el microtráfico se ataca con mucha fuerza, él dice, no alcanza con atacar las bocas, hay que atacar los grandes casos de narcotráfico, porque el microtráfico ha llenado las cárceles de gente, y estoy hablando sobre todo de mujeres, yo ya acá lo planteé, de mujeres que de pronto porque llevaban droga a sus compañeros en la cárcel, terminan presas y con sus hijos sin familia, en el INAU. Sí, ojo, yo también escuché, no es que diga que no hay que atacar las bocas, no, sí, hay que seguir atacando él dice que no alcanza. El tema es ir a los grandes, no que salvo alcanza. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué? ¿Cómo le llaman cuando? Una incautación. Una incautación. La de Artigas ahora fue yo dije expresamente, me expresé, dije no alcanza con atacar las bocas. No es que no haya que atacar las bocas. Ese es el fundamento de Luz, Selva, justamente, ¿no? Que él dice que durante la gestión Díaz, claro, ahora acá hay más señoras por ese tema de microtráfico. Hay una por 14 gramos de marihuana. El pobre negocia con cárcel. 4 años y el de rico prisión. Negocia con dinero. Esas fueron las palabras. Eso es que lo demuestre. Eso es un tema de la norma. No, que lo demuestre. El que calla otorga. Yo hubiera esperado la LUC le da ahora de 4 a 12 algo. años de prisión. Bien. Podemos volver a nuestro invitado, entonces. ¿Cuánto le parece a usted que va a ser posible negociar? Porque como no hay votos, no alcanza con los votos del oficialismo, se necesita los de la oposición para algo así. Pero Gómez tiene el apoyo de todos. ¿De todos? Bien, yo creo que acá hay una cosa que es más importante que lo particular, sino lo general. A ver. ¿Qué tipo de fiscal de corte queremos? Por eso nosotros fuimos a hablar con los representantes. Pero, a ver, ¿cuáles serían las opciones ahí? No, creo que lo que tiene que pasar, para ser más directo, es que el sistema político tiene que pensar en profesionalizar el cargo de fiscal de corte y no politizarlo tanto. Esto es una reivindicación que nosotros tenemos de la Asociación de Fiscales. ¿Advertían politizada la figura de Jorge Díaz? ¿Qué significa esto? No, no estoy hablando de quién se va, que asumió en 2012 en otra fiscalía, sino de la realidad actual, que es otra realidad totalmente diferente. Está bien. Entonces, esa profesionalización implicará que el sistema político, porque constitucionalmente lo tiene que designar el Poder Ejecutivo con venia del Senado, con mayoría especial, el sistema político tendría que tomarse el trabajo, con todo respeto estoy diciendo esto, de analizar entre los postulantes cuestiones de idoneidad y no deslizar nombres que tal vez no se hayan ni siquiera entrevistado con estos compañeros. La realidad es que hay, la línea de lo que decía Pablo. Hay algunos nombres que han surgido en la prensa que estos compañeros ni siquiera recibieron el llamado de nadie que le dijera, ¿usted le interesa el cargo de fiscal de corte? ¿Usted qué piensa hacer cuando sea fiscal de corte? ¿Cuál es su visión de gestión? ¿Cuáles son sus conocimientos técnicos? ¿Dónde estuvo usted? ¿Cuál es su currículum? Y para un cargo como este es absolutamente necesario porque lo jerarquiza y lo transparenta. Y es un proceso en donde el más idóneo, en un consenso, termina resultando en la cabeza de una institución como la Fiscalía. Entonces, antes que los nombres está el proceso. O sea, el proceso que se lleva adelante para designar esos nombres, que es importantísimo. Y algo más de la interna, del vínculo entre los fiscales
y el fiscal de corte? Porque fue también muy cuestionado en su momento el tema de las famosas instrucciones y la supuesta, más o menos, independencia técnica de los fiscales. ¿Eso cómo se saldó? Sí se saldó. Cosas importantes. Nosotros teníamos coincidencias con Díaz que al final eran coincidencias que tenía toda la institucionalidad, por algo estas reformas se llevaron adelante. Sí. En la mayor autonomía de la Fiscalía y en el nuevo Código de Proceso Penal. Esas eran coincidencias, había consenso en eso. Después, nosotros tuvimos divergencias importantes con la postura del fiscal de corte respecto al estatuto de los fiscales cuando previó el alcance de la independencia técnica. La independencia técnica está consagrada. Sí, ahora, claro, respecto a ese concepto que engloba, ahí teníamos diferencia, y el alcance de las instrucciones generales, porque son dos conceptos que van de la mano. Obviamente, el fiscal de corte propugnaba por instrucciones generales que fueran de alcance más amplio, sí, y que acotaran mayormente la independencia técnica, y nosotros íbamos en una postura contraria. Eso son diferencias de matices. Ahora, en donde tuvimos divergencias absolutas es en cuanto... Porque al principio se dijo que nosotros manifestamos discrepancias respecto del nuevo código. Se dijo, yo lo entendí, capaz que lo entendí mal. Lo que nosotros nunca manifestamos discrepancias con el nuevo código. Lo que manifestamos discrepancias fue con la implementación del nuevo código a la interna de la Fiscalía. Y eso está claro, resultó en un conflicto laboral, en un paro. Recuerdo haber venido a este programa a hablar de esta cuestión también. En renuncias de profesionales. Porque la falta de provisión de fondos por parte, de recursos por parte del sistema político y, a nuestro entender, decisiones mal tomadas por la jerarquía en ese momento redundaron en una sobrecarga, en que el nuevo proceso penal se llevó adelante a lomos, a las espaldas de los fiscales y de los funcionarios de la Fiscalía. Entonces, ese es el panorama histórico que deja nuestra visión respecto de la gestión de Díaz. Y si me permite, y acá es donde yo quisiera atar las cosas que Pablo me decía, no tiene nada que ver, pero bueno, y que sospecho que también debe estar un poco en la línea o en el espíritu de esa frustración que también deja ver el propio Díaz al renunciar, ¿no? Y por lo que ha conversado públicamente. En tanto el sistema político no llegue a un acuerdo con la institución de la Fiscalía de lo que necesita para poder hacer bien su trabajo, la justicia también se ve comprometida, ¿o no? La visión... ¿Te acuerdas cuánto se dijeron de los famosos juicios abreviados por falta de tiempo? Saquemos esto como chorizo porque si no, no se puede. Sí. Hay cosas que son también, que hay que decirlas, que son inexactas. A veces en la facilidad de decir un concepto, un titular, se arrasa con todo. Y se dice, bueno, en realidad los procesos abreviados son así o así. Primero, para tener un análisis concreto de lo que es un proceso abreviado y si está bien o mal la manera en que se llevan adelante, hay que analizar la tarea que se hace en la Fiscalía, o sea que hay que ir y ver cómo se trabaja ahí, y hay que ver en derecho comparado cómo se trabaja esto, si los procesos abreviados son más, son menos, y cuál es la calidad de eso. Voy simplemente, puede ser el proceso abreviado, puede ser la falta de posibilidad de imponer penas alternativas, y me remito a lo que dice el propio Díaz. Y ahí voy al ideal de lo que queremos de la persecución penal. Creo que todos consensuamos en que queremos una persecución penal en donde la Fiscalía sea más eficaz en atacar aquellos casos que son investigaciones que requieren más aliento. Sí. Pero después nos enfrentamos a una lógica, a una dinámica que lo que requiere es números. Claro. Es más números, es más imputaciones, lo que se celebra es eso. Entonces, en esa dinámica... Bueno, más o menos se celebra eso, porque... Bueno, Heber dijo que era el gran éxito, era más presos. El dato ese es justamente un proceso... Heber dijo precisamente... El de Mercedes del día. No, pero hablando del caso que citaba, de las 2 personas procesadas con 12 meses de prisión... fruto de un proceso abreviado. Y ese es un dato también. O sea, cada vez que se hace una denuncia de algo, ingresa al sistema de la Fiscalía y la oficialidad de la acción implica que la Fiscalía tiene que actuar. Cuando la Fiscalía actúa, porque hay una detención en flagrancia, está muy acotado también las opciones que puede tomar. Porque si hay un delito claramente cometido, inclusive
el principio de oportunidad está acotado en la legislación actual y modificada. Está acotado, entonces la posibilidad de disponer en principio de oportunidad está acotado. La posibilidad de soluciones alternativas está acotado. El principio de oportunidad es aquel que, bueno, si es un delito muy menor se puede pasar. Se podría dejar de imputar. Exacto. La posibilidad de soluciones alternativas está acotado porque no existe más la suspensión condicional del proceso. Sí. E incluso la penalización está acotada porque las salidas alternativas o las medidas alternativas también está acotada. Entonces, los marcos son muy acotados y el margen de decisión o de posibilidades que tiene el funcionario que tiene la obligación de la persecución penal, que es el fiscal, es acotado. Entonces, cuando vemos una foto, toda foto tiene un contexto y tiene una explicación detrás que a lo mejor el titular a veces es más rimbombante de lo que tiene por detrás. Bien, ¿puede quedarse con nosotros un ratito después de la pausa? Sí, ya venimos.